clouding on my senses. En Internet. Agradecemos por favor permanecer en sus puestos. Bienvenidos al foro Agenda 2030 y la Cuarta Revolución Industrial, reflexiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 9, 11 y 16, evento organizado por el Grupo de Investigación de Ingeniería aplicada a la Facultad de Ingeniería de la Corporación Universitaria Adventista en el marco de la tercera semana de Ciencia, Tecnología e Innovación. Conforme a nuestra filosofía institucional, vamos a dar inicio cantando las estrofas del himno de la UNAC y una vez terminemos de cantar, seremos dirigidos en una oración por el ingeniero John Niño. Por favor, todos de pie. Nuestra UNAC que sin igual, ciudad refugio del Señor, debemos hoy su misión exaltar y su visión sostener y cumplir, su campus verde disfrutar, su formación enaltecer, sus enseñanzas practicar y sus valores mantener. Bien se avisora el porvenir al trabajar razón y ser para educar, redimir y formar la juventud en palabra y acción. El triunfo pronto llegará si somos fieles al deber y a todo el mundo ofrecer nuestros talentos por doquier. Soy un asense con fervor de mano, mente y corazón. Qué orgullo siento de estar hoy aquí, en este grato espacio de amor. Mis profesores valorar, mi alma mater siempre amar, como egresado bien llegar a la mansión que es eterna. Amante Padre, buen Dios, en esta noche queremos agradecerte por tus bendiciones, por permitirnos estar en este lugar, para compartir conocimiento, experiencias que queremos, Señor, poder implementar en nuestras vidas, especialmente en nuestra vida profesional. En Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento? Queremos saludar en esta hora a todos aquellos que nos están acompañando en nuestra programación a través de nuestra transmisión en YouTube y Facebook, especialmente a aquellos jóvenes quienes aspiran al programa Beca UNAC, por estar participando de este evento, por supuesto. Nos acompaña en esta ocasión el ingeniero John Niño, quien nos dará unas palabras. Adelante, ingeniero. Bien, buenas noches. Nos alegra mucho contar con la presencia de cada uno de ustedes, de nuestros distinguidos panelistas. Para la Facultad de Ingeniería, con sus programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial, es grato poder iniciar esta tercera semana de la Ciencia, Tecnología e Innovación, que tendrá lugar entre el 13 y 15 de mayo de este año. Esperamos que cada una de las talleres, cada una de las charlas, cada uno de los eventos que vamos a llevar a cabo en esta semana sea de crecimiento personal para cada uno de ustedes y especialmente crecimiento profesional. De manera que le doy una cordial, sincera bienvenida a cada uno de ustedes y también a quienes nos están viendo por el canal de YouTube de la universidad. Muchas gracias. Gracias, ingeniero.
Bueno, y para dar contexto a la temática del presente foro, los invito a disfrutar del siguiente video. We are wondering what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change. Our bodies will be so high-tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial. Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe. You might ask yourself, can we get to be superhumans? The original Industrial Revolution was driven by the discovery that you could use steam engines to do all kinds of interesting things. But that was followed by additional revolutions for electricity and computers and communications technology. We're now in the early stages of the fourth Industrial Revolution, which is bringing together digital, physical, and biological systems. One of the features of this fourth Industrial Revolution is that it doesn't change what we are doing, but it changes us. With the ability to visualize brain activity, for example, through a simple consumer-based EEG device, it gives us access to ourselves in ways that we've never before thought possible. It unlocks the black box that is the brain and enables us to really, truly be able to realize an identity that is aspirational. There's now a scientific foundation for the effects of mindfulness on the brain, on the genome, on biological aging. And when the human mind does know itself, then you get the potential for a new renaissance that restructures itself in terms of our relationship to life, our relationship to the planet, our relationship to work. We need a different economic model. And by that, I don't mean capitalism versus communism. What I'm talking about is a shift in the system along the lines of the two big changes that happened in the 20th century, Keynesianism, with a much greater focus on health and education and the role of government working with business, and then a reaction against that in late century to neoliberalism, where the focus was on free markets, freedom of the individual, and getting governments out of the way. We need a shift to a new system that will allow us to meet the basic needs of every human on the planet, that will live within planetary means, that will be fairer, and that will be focused as its key goal, not on growth per se, but on maximizing human well-being. And history tells us that a values shift is triggered by creation of a new story about how we want to live. I see the circular economy as something which fits very closely with mankind's goal to be innovative and creative and to always progress. We can use asset tracking, we can use IT, we can use 3D printing to enable this different economic model to recover materials, feed them back into the economy, and really to decouple growth from the resource constraints we have. The reason we live in cities is not different today than it was 10,000 years ago. Even if we have got networks connecting us, we still want to have places where we meet in person. So this means the place where we work and the place where we live are much closer to each other, a city where we don't need to have big supply chains in order to produce things, where many things can be sourced locally thanks to 3D printing and robotics. So if we're able to do something to transform cities, to make them more efficient, then the impact can be huge. Think about the prospect of getting rid of plastics. We must not only be inspired or informed by nature, but actually use natural organisms with which to design products and building parts. Only instead of varying material properties, we're varying biological functionality. Design is critical today because it's the first signal of human intention. So the question of adding quality to quantity, it isn't a matter of simply circulating things that are potentially toxic. It's circulating things that are safe and healthy for all generations. So the goal is no longer, I want to be less bad, less monotonous, less unsafe, less unjust.
It's really about a diverse, safe, healthy, and just world with clean air, clean water, clean soil, clean energy. Together we are fighting to preserve our fragile climate from irreversible damage and devastation of unthinkable proportions. If we think about the original Industrial Revolution, it was an energy revolution. I like to think of it as a kind of bookending of a period in human history during which we used fossil fuels, and it worked very well for us for a long time. But now we have to bring that to an end. We have energy technologies that can power our civilization: solar, wind, biomass. So then the question is, well, how do we get grid integration? Maybe the wind is blowing in Denmark, the sun is shining in Germany, and now you can move that electricity through an integrated grid. You can supply energy to everyone who needs it, and you can supply energy at all times. Walking around, you do see different stuff as far as like the body marriage line. They use a lot of things that help them lift up and move things to the car. You just sit there and, you know, program something, and it has its own set mind to go ahead and do everything. And then as humans, we just come in and take the extra steps to help the technology. It's not the cure-all for everything. There's definitely a lot of things where people perform the operation better, but certainly for the right applications, robotics are a huge improvement for the process. The projection of 5 million jobs lost by 2020 to technology is serious, but it's not the main question. Construction, manufacturing, services, public health and education, these industries will still exist. The main question is, what will be the future of work? How will we define work? How will we share the wealth? From the viewpoint of the labor or jobs, now we really need new education or new training. We're working with a World in Motion and FIRST Robotics, trying to encourage students from 3rd grade all the way up through the end of high school. We had students make sailboats, and then we had them race them, and so they could see how quickly they could move. And they immediately went back and started to say, oh, I saw what happened, I'm going to go change this or that. And that was 3rd graders. I've just given a prize to a kid of 18 years old that has discovered something really very, very unique. Came up with how to get better productivity and better yields for seeds of corn. And so he basically came with the idea that if you would perforate these seeds, you would get more food. And you think about it and say, but he didn't go to university. So how does he get all that knowledge? And he told me, I mean, I've been watching YouTube since the age of 12, and I'm so interested that I've seen everything about it. I've read everything about it. The world is really open to learning. The thing is, how do you give the incentive to your kids to do that? It's this ability of digital technology to change outcomes, to truly empower people all over the world that can create a more equitable growth, because I think the world needs that. Fourth Industrial Revolution has the potential to make inequalities visible and to make them less acceptable in the future, and hopefully to gather and garner political support to take the necessary decision to reduce the gap. Humans have always been using tools, but because of the recent advances in technology, we're beginning to have machines that can augment us in all sorts of interesting ways. I was the first person in the world to be able to voluntarily move my legs whilst stepping in a robot by exciting the nervous system using electrical stimulators directly onto the spine. We believe that a cure will be possible if enough of the right people have the will to fast-track a cure for paralysis. We take two things from the patient. First, we take a three-dimensional X-ray, and we extract the three-dimensional data out of that so we can make a perfectly shaped puzzle piece. And then we also take a sample of fat tissue from the patient so that we can extract the stem cells out of those. And we use those stem cells with this three-dimensional scaffold that we fabricate, and after 3 weeks, we have a piece of living bone that's ready for implantation.
Being able to use genome editing to understand the genetic changes that lead to cancer, and technologies like drug delivery, getting molecules into particular types of cells. There's a lot of excitement about being able to move much more quickly on this disease. One of the things that I think is so essential to free and open societies is freedom of thought. And up until now, the conversation we've been having is around freedom of speech. Once we can access people's thoughts and access people's emotion, we have to create a space that enables people to think freely, to think divergent thoughts, to think creative thoughts. And in a society where people fear having those thoughts, the likelihood of being able to enjoy progress is significantly diminished. We need to take responsibility at every level of society, from the individual and the personal to the institutional to the global, to adapt to these technological challenges and changes which are redefining what it means to be human, what it means to work, what it means to be completely embedded in this world. People always ask me if I'm an optimist or a pessimist. The technology exists, but how do we get it and implement it at the scale we need at a price that people around the world can afford? Even though we have everyday problems we have to solve, we have to find a way to lay the foundations for the innovations of tomorrow. En este momento tenemos un beneficio único y especial para aquellas personas que nos siguen a través de nuestras redes sociales, en YouTube como Canal UNAC y en Facebook como Corporación Universitaria Adventista. ¿En qué consiste este beneficio? Se trata de matricularte en cualquiera de nuestras ingenierías, ingeniería de sistemas o ingeniería industrial. Recibirás el 25% de descuento en los 2 primeros semestres. ¿Qué debes hacer? Solamente escribir tu nombre y tu número de celular. Después de estos anuncios de interés promocional, invito a la ingeniera Adriana Jiménez, coordinadora del programa de Ingeniería Industrial de la UNAC, para que tome el liderazgo de esta Agenda 2030 y la Cuarta Revolución Industrial, reflexiones sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 6, 7, 9, 11 y 16. Adelante. Muchas gracias, buenas noches a todos, bienvenidos. En el siglo XXI está marcado por los cambios constantes en la sociedad, en el ambiente y en la economía. Ante esto, los seres humanos hemos hecho una propuesta, la propuesta de la sostenibilidad. La ONU, como Organización Humana Mundial, ha creado 17 objetivos que están relacionados con esa sostenibilidad, objetivos que abarcan lo económico, lo ambiental y lo social. Ante estos hechos y los cambios que se va llevando a cabo la sociedad, ahora tenemos la oportunidad de entrar a lo que se ha denominado la Cuarta Revolución Industrial. Esta Cuarta Revolución Industrial es enorme, pero también es muy importante. Pero requiere un marco que la regule, un sentido del para qué va a servir esta Cuarta Revolución Industrial. Sabemos que va a generar progreso, pero ¿hacia dónde va ese progreso? Eso nos lo dicen los objetivos. Los objetivos nos aclaran, nos conducen y nos muestran el camino hacia dónde debemos dirigir nuestros esfuerzos tecnológicos, técnicos y científicos. La Corporación Universitaria Adventista ha elegido una serie de objetivos que permiten comprender exactamente cuál va a ser la finalidad y el quehacer de la Cuarta Revolución Industrial. Para lograr la comprensión de esto, se ha organizado el foro al cual ustedes hoy están presentes, titulado Agenda 2030 y la Cuarta Revolución Industrial, reflexiones sobre los objetivos 6, 7, 9, 11 y 16. A este foro hemos invitado a diferentes personas, como ustedes pueden ver acá, personas que están altamente capacitadas y tienen bastante experiencia en la temática tanto del desarrollo sostenible como desde la Cuarta Revolución Industrial. Voy a presentar a nuestros invitados. Tenemos al magíster José Luis Márquez Escárcega, de nacionalidad mexicana, sociólogo,
magíster en educación para adultos, investigador junior, experto en temas de desarrollo sostenible. En este momento se desempeña como docente en el área de posgrados en la Escuela Naval de Suboficiales en Barranquilla. Está realizando el diseño de la línea ambiental en educación multimedia Udemy y se encuentra realizando diversas investigaciones como la utilización de residuos como moneda para el consumo. El especialista Federico Botero Jaramillo, de nacionalidad colombiana, abogado de la Universidad de AFIT, especialista en Derecho del Medio Ambiente del Externado. Se ha desempeñado en los últimos 10 años como consultor en estrategia, inversiones climáticamente inteligentes y diseño para el desarrollo sostenible con empresas, ciudades y organizaciones que buscan ser relevantes en un planeta que cambió. Dentro de su experiencia está haber liderado una de las primeras investigaciones desarrolladas por un equipo multidisciplinario de expertos de universidades nacionales e internacionales contratada por uno de los principales grupos económicos del país para la toma de decisiones basada en ciencia. En este momento es gerente de desarrollo corporativo de Choker Testing, un área que comprende estrategia, mercadeo, comunicaciones e investigación y desarrollo, conformando un equipo que está enfocado en generar valor corporativo para los clientes de la empresa y sus grupos de interés en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos al ingeniero Joanny Armando Carreño, de nacionalidad colombiana, es profesor en la institución universitaria Salazar y Herrera, aquí en Medellín, ingeniero de sistemas con interés de investigación en programación competitiva, ciencia de datos y convergencia de redes. Está particularmente motivado para promover el coaching educativo y la filosofía digital en educación en ingeniería. El profesor Carreño ha sido miembro del Comité Académico de la Red Nacional de Universidades UNIRED y el Grupo de Expertos en Redes de Próxima Generación. Asimismo, coordinador de programas de ingeniería de sistemas en diferentes universidades del país y presidente de la Red de Decanos de Ingeniería de Sistemas y Carreras Afines, Redis Nodo Antioquia. Actualmente trabaja en las siguientes actividades: profesor del programa de Ingeniería de Sistemas y coach del Semillero de Investigación para Soluciones Aplicadas en Sistemas, CISAS, de la institución universitaria Salazar y Herrera. Miembro del Consejo Directivo de la Sociedad Colombiana de Computación, fortalecimiento de los capítulos académicos. Miembro del Comité Académico del Congreso Colombiano de Computación, CCC, área informática educativa. Miembro del Comité Académico Alianza Futuro Digital, programa de entrenamiento en programación competitiva a nivel intercolegiado para Medellín y subdirector de la Red de Programación Competitiva RPC, programa de entrenamiento en programación competitiva a nivel universitario para Latinoamérica. Y por último tenemos al ingeniero Mauricio Ospina, ingeniero industrial con experiencia en proyectos enfocados al desarrollo sostenible. Ha hecho parte de la divulgación de los objetivos de desarrollo sostenible con la unidad nacional, la Unidad Nacional de Voluntarios, Naciones Unidas de Voluntarios, perdón, y el diseño y medición de indicadores para la paz y el desarme con UNLIREC. Participó en el Congreso Anual Latinoamericano de Colombia Shaper en Sao Paulo 2018 en el marco de contrastes de desigualdad latinoamericana en el papel de la cuarta revolución industrial en la solución de los retos globales. En este momento trabaja en Endeavor Social y ha desarrollado proyectos para la implementación y priorización de los objetivos en áreas rurales y en proyectos enfocados en la disminución de brechas de desigualdad. A quienes le damos una cordial y sincera bienvenida, estamos completamente agradecidos por haber aceptado nuestra invitación. Este es un tema que es realmente importante y que nos compete a todos. Por eso hemos decidido traerlos para que nos aclaren, para que nos den una idea un poco más clara y específica de lo que la cuarta revolución industrial ha traído, porque no solamente sabemos que es tecnología, eso también abarca muchos campos más y eso no lo tienen claro muchas personas.
Partiendo entonces de esto, tenemos una pregunta. Vamos a trabajar sobre una sola pregunta, pero la vamos a ir enfocando a cada uno de los objetivos para poderlos trabajar a fondo y nos pueda quedar claro los conceptos relacionados hacia la temática de cada objetivo. La pregunta es la siguiente: ¿cuál es el impacto o relación de la industria 4.0 en el alcance o cumplimiento de los objetivos mencionados anteriormente de la Agenda 2030 de la ONU, y cuál es el papel del ingeniero industrial y del ingeniero de sistemas en este contexto? ¿Sí? Listo. Un poquito larga la pregunta, pero vamos a trabajar entonces iniciando con el objetivo número 6. El objetivo número 6 nos dice que es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos. Les cedo la palabra. Bueno, muy buenas noches y gracias por la invitación. Primero un contexto, pues el foro o la Agenda 2030 es finalmente un plan de acción a favor de las personas, del planeta y de la prosperidad. Si bien el objetivo es que entendamos a profundidad cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, yo sí quisiera resaltar que los tenemos que entender sistémicamente y los tenemos que entender desde su relación e interrelación entre todos ellos. En relación con el agua es la base de la vida, y el rol que la industria 4.0 tiene o puede tener en relación con el agua pues es bastante. Yo creo que también la disponibilidad del agua tiene mucho que ver con esa infraestructura natural, la naturaleza que la garantiza, pero también tiene que ver en parte o podría tener que ver con energía. Yo creo que poder tener agua potable depende de poder tener también la energía suficiente para poder garantizar agua potable, y ahí empezamos a ver la relación con esos otros objetivos de desarrollo sostenible. Como mencionaban acá en el video de la cuarta revolución industrial, existe la tecnología no solo para garantizar la potabilización del agua o el tratamiento del agua. Yo creo que existe la tecnología para habilitar muchas soluciones de la sociedad o muchas soluciones a los retos de la sociedad. Y esa es una pregunta que me gusta hacer siempre. Cuando hablamos de la cuarta revolución y hablamos de la tecnología y de los avances tecnológicos, yo siempre hago una pregunta, una segunda derivada, y es: tecnología para solucionar qué retos de la sociedad. Y creo que la tecnología es una herramienta que puede habilitar esa posibilidad de que personas tengan acceso a agua potable. Eso es pues en principio una relación que veo de la industria 4.0 y el agua. Y el rol del ingeniero, pues como mencionaba William McDonough aquí en el video también de la cuarta revolución industrial, el diseño es una de las manifestaciones de la intención humana. William McDonough además es crítico del concepto de sostenibilidad. Él dice: si a usted le preguntan cómo va su matrimonio y usted dice es sostenible, eso no es para nada un matrimonio interesante. Él dice, o él habla incluso de la necesidad de resignificar el concepto de sostenibilidad. Digamos, no vamos a proponer un término nuevo porque apenas estamos empezando a entender las implicaciones del concepto de sostenibilidad, pero la invitación de él sí es hacia que logremos un crecimiento o un impacto positivo, y cómo somos capaces de alcanzar un crecimiento en términos positivos, no definirlo como no contaminar el agua o basura cero, sino en términos de qué es lo positivo que queremos lograr. Entonces, con esto en mente, y para ser corto y no sentarme aquí en la palabra, él, y partiendo pues como de esa relación de él con el diseño, creo que el rol de un ingeniero, que la ingeniería en términos generales busca solucionar problemas de la sociedad, y de un ingeniero industrial y de un ingeniero de diseño debería ser cómo poder garantizar la disponibilidad de agua potable para toda la población, porque eso es uno de los retos que se busca enfrentar con el ODS de agua potable. Tenemos
cerca del 25% de las personas se estima que a 2050 van a tener un desabastecimiento de agua. En las ciudades cerca de 4 billones de personas van a estar sin agua, y pues ya es un reto. Entonces, ¿cómo podemos enfocar la ingeniería como esa ciencia o esa disciplina que nos permite solucionar problemas de la sociedad hacia garantizar agua potable para todos? Hola, ¿cómo están? Bueno, pues inicialmente, como para hacer clic entre el tema de sostenibilidad y la industria 4.0, yo sí quisiera pues hablar de Klaus Schwab, que también salió en el video el año pasado pues en una charla con él en Sao Paulo. Nos decía pues como nuestro reto como jóvenes, ¿cierto? Somos la primera generación que está sintiendo digamos todos los efectos de la contaminación y del cambio climático, pero también somos la única generación que vamos a poder hacer alguna cosa para que esta vaina cambie un poquito, ¿cierto? O sea, los únicos que tenemos en nuestras manos, digamos, la capacidad de hacer algo por la sostenibilidad, somos la generación que estamos hoy acá, ¿cierto? Los que están ahí sentados y pues acá nosotros que también ya estamos como metidos en el tema. Pues bueno, eso era como inicial. Respecto al tema del agua, hay una cosa bien interesante, es que Colombia, pues no sé si ustedes saben, la matriz energética de Colombia, el 80% de la matriz es digamos a base de energía hidráulica, ¿cierto? O sea, el 80% de nuestro país produce energía eléctrica a base pues de hidroeléctricas, entonces es supremamente importante pues hablar sobre este tema, ¿cierto? Empresas que estén trabajando digamos en cuarta revolución industrial en este momento y relacionadas con el tema de la generación de energía a partir de agua, que creo pues que ahí ya se empiezan a conectar los objetivos. Isagen y Celsia, por ejemplo, están digamos metidos del todo en el tema, entonces esto no es un tema que va a pasar mañana, sino que está pasando ya. Entonces Celsia, por ejemplo, decide que todas sus centrales hidroeléctricas, todo el monitoreo se va a hacer a través de Internet de las cosas, que eso es súper importante, ¿sí o qué? Entonces, ¿cómo así que van a hacer Internet de las cosas? Sí, ellos desde acá, desde Medellín, pueden ver cómo está funcionando en este momento una turbina Pelton en cualquiera de sus estaciones, ¿cierto? Que pesa 20 toneladas, que gira 1200 revoluciones por minuto, entonces es una cosa bien interesante ahí como para tener en cuenta. Entonces, lo primero es que la cuarta revolución será una herramienta para alcanzar la sostenibilidad, ¿cierto? Eso es como la primera, digamos, la primera conclusión. Y la segunda es que, pues si queremos tener un futuro, pues tenemos que pensar en sostenibilidad, si lo queremos tener bien, ¿cierto? Entonces, digamos que acá cierro mi primera intervención. Bueno, le sigo. Bueno, gracias por las canas. Bueno, no tengo, pero yo no tengo pelo. Bueno, primero que nada agradecer mucho a la universidad la invitación, el estar aquí con nuestros compañeros. Y bueno, cuando hablamos de este tema de los objetivos del desarrollo sostenible, no nos olvidemos de los objetivos del milenio. La ONU en el año 2000 estableció 8 objetivos del milenio para concluir en el 2015. Los resultados fueron con muchos altibajos. En algunos ámbitos se logró, por ejemplo, que las mujeres tuvieran mayor representación en los gobiernos, aun cuando siguen siendo minoría, pero era uno de los objetivos, era la equidad de género. Pero por otro lado, por ejemplo, durante el transcurso de esos objetivos del milenio, la contaminación, la huella de carbono creció en un 50%. Es decir, el desarrollo lo entendimos como contaminación o lo logramos con contaminación. A partir de ahí se vuelven a reunir los países en la ONU y se generan estos 17 objetivos con 169 metas que a su vez se traducen en miles de acciones. Por ejemplo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina, está planteando que si los países latinoamericanos no fortalecen su arquitectura institucional, va a ser muy difícil que logremos esos objetivos. Va la primera pregunta: ¿en el plan de desarrollo actual están reflejados los objetivos del desarrollo sostenible? Es una buena pregunta para investigarlo. ¿O únicamente estamos preocupados por ver qué impuestos quitan y cuáles ponen, y a quién se los ponen y cómo se los quitan? O sea, ¿hay un reflejo o no? Porque entonces estamos diciendo que entre los próximos 4 años en el país no vamos a trabajar en pro de los objetivos. Ahora bien, más adelante, bueno, seguimos con otra parte de la historia del desarrollo sostenible, ¿no? Hay un chiste de un niño, eran 2 niños, y llega la Navidad, y uno de los niños le regalan unos patines, y entonces él cuando abre la caja y ve los patines dice: pero unos patines, mis papás ya no me quieren, de seguro han de querer que me los ponga y me mate con ellos, porque yo jamás he andado en patines. ¿Por qué voy a andar usando esa cosa rara? Si yo veo que todo el mundo se cae. Mientras que el otro niño está buscando alrededor del árbol ahí el regalo y no lo encuentra y va a dar allá
a un lugar de caballos y ve un excremento de caballo. Dice, mis papás me regalaron un caballo. Esa es la diferencia entre optimista y pesimista. Nosotros podemos ver los objetivos del desarrollo del milenio o la cuarta revolución con cualquiera de las dos visiones. Más adelante también hay que ver la utopía y la distopía, porque, por ejemplo, mucho de lo que habla la cuarta revolución industrial lo podemos ver en la película Matrix y no es muy halagüeño, o lo podemos ver en la de Terminator y tampoco es muy halagüeño, y nos podemos ir más atrás y pensar en Frankenstein, donde el ser humano a partir de la tecnología logra darle vida a un ser muerto y ese ser muerto se vuelve en su contra. Entonces hay un movimiento que es el romanticismo que ha estado criticando fuertemente la presencia de la tecnología, en el sentido de que vamos a perder el control de ella, nos va a dominar, nos va a esclavizar y en un momento dado nos va a desaparecer. Es una visión totalmente pesimista de la tecnología. Pero luego está la otra, que es que la tecnología nos va a resolver todo. El mundo ideal va a surgir a partir de la tecnología. Si tenemos una tecnología desarrollada, entonces el mundo ideal se va a hacer presente. Esas son las dos visiones que hay que revisar en cada uno de los objetivos. Cuando hablamos del agua, el ciclo del agua es muy claro, está ahí en la naturaleza. El problema es que el agua, por un lado, la estamos haciendo que no se logre en los lugares donde antes se daba, pero además cuando se da, están haciendo, entre comillas, nacer ya contaminada. O sea, los lugares por donde esa agua transita están contaminados. Entonces, cuando llega esa agua a las ciudades, llega con muchos problemas de contaminación. Y además de que ya tenemos problemas de escasez graves por las variaciones climáticas. Vean lo que está pasando en Santa Marta, que además ahí tiene que ver un elemento que no se considera en la tecnología, que es la corrupción. Entonces hay elementos humanos que están ahí presentes y que el ingeniero industrial, o el ingeniero de diseño, o cualquier ingeniería va a enfrentar. A las generaciones anteriores se le pedía al ingeniero que fuera una copia del robot. En la época de la robotización, que es la cuarta revolución industrial, como uno de los elementos, se nos está pidiendo todo lo contrario, que hagamos creatividad y trabajo colaborativo, que nos alejemos de la robótica, nosotros como seres humanos. Porque, como dijo él acertadamente, la cuarta revolución industrial es un conjunto de herramientas, no es nuestra finalidad, no es el sentido humano de las cosas. También más adelante en otro objetivo, a ver si me dan chance de lo reviso un poco más. Muy buenas noches para todos. Primero, pues darle gracias a la Corporación Universitaria Adventista por la invitación. Mi intervención, mis puntos y opiniones van a estar más orientados hacia la parte tecnológica, ¿sí? Aunque más adelante pues les hablaré de algunas experiencias que hemos tenido en estos aspectos. Con respecto al agua, quiero decir que primero, muy importante lo del término resignificar, que se mencionaba hace un momento. Este término está muy asociado a lo que es filosofía digital. Nosotros como filósofos digitales y como evangelistas digitales tenemos que buscar las mejores maneras de culturizar, porque ese es el punto clave cuando uno habla de sostenibilidad y sobre todo impacto social. Es muy difícil tratar de lograr un alto impacto de las tecnologías con respecto a cualquier ecosistema si no se tiene una muy buena cultura, ¿sí?, con respecto al uso y la apropiación de esas tecnologías. Y son ustedes y todos nosotros los llamados a comenzar a trabajar en todas las herramientas que tienen que ver con sostenibilidad. Más adelante les estaré hablando de algunas que se pueden usar y de algunos proyectos que se pueden realizar. Es importante también tener en cuenta dos aspectos que mencionaron. Uno de ellos es la contaminación. Les voy a leer acá una de las metas, o bueno, uno de los datos destacables. Se mencionaba hace un momento que el agua está, pero en la mayoría de sus casos llega contaminada. Cosas tan interesantes como
al menos 892 millones de personas en el mundo continúan con la práctica insalubre de la defecación al aire libre. Entonces, estos puntos también hay que empezar a analizarlos. Uno de los problemas más significativos que tenemos es que muchas veces globalizamos las situaciones, globalizamos los problemas y no nos enfocamos en la contextualización. ¿Qué está pasando en la región? ¿Qué está pasando en la ciudad? ¿Qué está pasando en el departamento? ¿Qué está pasando en el país? ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y preguntamos, oiga, ¿qué también estamos usando el agua? ¿Sí? ¿Qué también estamos usando los recursos naturales? ¿Cómo los estamos usando? ¿Será que estoy afectando a otros? ¿Será que me estoy afectando a mí? Entonces estas son preguntas que debemos reflexionar. A nivel climático, otro punto destacable, las inundaciones y otros desastres relacionados con el agua representan el 70% de todas las muertes relacionadas con desastres naturales. Entonces, y lo vemos, de pronto acá nos sentimos muy cómodos y estamos en zonas de confort porque no lo vivimos, pero aquí metiendo el dedo en la llaga se han dado cuenta del impacto que se ha generado, ¿sí? Del impacto ambiental que se ha generado con toda esta situación problemática de la construcción y del diseño y la construcción de Hidroituango, ¿no? Entonces son cosas que debemos reflexionar. Sí, mucha tecnología, mucha ciencia, pero actualmente existen otras herramientas, existen otras tecnologías que pueden ayudarnos a generar toda la energía que queramos sin necesidad de afectar tanto el impacto sin tener tanto impacto ambiental y sin tener tanto problema a nivel social, se puede decir, porque los problemas son más de tipo social. Bueno, con esto nos damos cuenta que definitivamente es un punto bastante importante y nos damos cuenta que nosotros como ingenieros estamos en toda la capacidad de poder dar un poco a mejorar la problemática que en este momento hay, que es la escasez del agua, y de alguna manera podamos garantizar que aquellas personas que en este momento no llega o llega mal, podamos nosotros ayudar a que les pueda llegar también a ellos el agua. Continuamos con el siguiente objetivo, el objetivo número 7, que nos dice garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. Voy a comenzar la intervención ya que cerré como con ese punto, entonces de una vez voy a aprovechar. Para continuar con la disertación, pues debemos tener en cuenta que ya existen energía solar, energía eólica y bueno, otros sistemas más de generación de energías y debemos empezar a estudiar. Los ingenieros industriales tienen muchísimas posibilidades a nivel de optimización, los ingenieros de sistemas tenemos muchísimas alternativas a nivel de desarrollo. Mañana les comentaré algunas de nuestras experiencias en la charla que voy a dar de Internet de las Cosas. Les contaré, por ejemplo, nosotros ya tenemos edificios conectados, completamente alumbrados, iluminados y generando energía solar. Ya estamos arrancando con algunos proyectos de Internet de las Cosas para este tipo de problemáticas. Entonces aprovecho de una vez ahí, hago publicidad para que mañana participen en este taller. Importante resaltar algunos puntos, como por ejemplo que el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Como les decía hace un momento, nosotros seguimos viviendo en zona de confort, pero los que hemos tenido posibilidades de ir a zonas vulnerables totalmente, completamente, sabemos que la situación es crítica y lo peor de todo es que los que estamos de este lado nos hacemos los de la vista gorda, como se dice, no estamos sacando a flote todas esas capacidades que tenemos a nivel de diseño, de construcción y de puesta en marcha de este tipo de proyectos. Siempre estamos pensando en la ciudad, siempre estamos pensando en que los focos están aquí,
internos y dejamos a un lado todas estas poblaciones que realmente están necesitando de que ya llegue el momento de tener un avance tecnológico y de que todo este boom de las industrias 4.0 pues empiecen a jugar un papel fundamental en su evolución y en su mejoramiento de sus planes de ciudad, ¿no? De sus planes de crecimiento y de mejoramiento. Listo, yo voy a seguir pues como andando otra vez en temas como de ciudad, del país, como para que sigamos viendo que este tema está hoy acá, ¿cierto? Respecto al tema de energía asequible y no contaminante, pues yo les había dicho que el 80% de la matriz energética del país es de energía hidráulica, ¿cierto? Digamos que entre comillas esta energía se considera energía limpia, ¿cierto? Sin embargo, pues ya entonces estamos viendo que el año pasado, por ejemplo, Celsia, que es una empresa que genera energía en el país, la tercera más grande creo, ya abrió una planta en el Jumbo, ¿cierto? Una planta solar, ¿cierto? ¿Y por qué abrió esa planta solar? Porque efectivamente los costos permitieron que eso se diera, o sea, es decir, que por un ingeniero industrial, pues para que lo tengan ahí, pues obviamente uno tiene que hacer una evaluación de flujo de caja y se da cuenta que, por ejemplo, si invierte esa plata va a tener el retorno esperado, ¿cierto? ¿Por qué hicieron esa inversión? Porque ya más o menos en 2 años ya, por ejemplo, como ya se masificó el uso de paneles solares en todo el planeta, en 2 años las curvas que vienen así como del costo de producir energía a través de carbón y energía a través de energía solar se van a juntar, pues van a encontrarse ya en un punto en esa gráfica dentro de 2 años, es decir, que la energía solar va a ser mucho más barata en 2 años que producir energía a base de carbón, ¿cierto? Que el otro 20% de nuestra matriz es básicamente pues producción con energía de carbón, ¿cierto? Porque pues Jepirachi, que es la única planta eólica que hay en este país, pues básicamente no produce muy poquita energía, ¿cierto? Eso por una parte. Otra cosa súper importante que está pasando ahora, si ustedes se dan cuenta, pues en Medellín, por ejemplo, digamos que el tema de energía está monopolizado por empresas públicas de Medellín, pues acá pues ellos tienen digamos que el mercado acá, sin embargo Celsia, por ejemplo, ¿cómo está entrando? Ellos deciden entrar, por ejemplo, a través de edificios a los cuales les ponen matrices de ahorro energético, es decir, sobre los techos ponen paneles solares y, por ejemplo, ya arriba por Las Palmas hay uno que se llama Forest, creo que se llama Forest, y ya todo el techo tiene, por ejemplo, paneles solares. Entonces uno dice, bueno, madre, esto va en serio, ¿sí o qué? La última cosa, si ustedes se pasan por la Universidad de AFIT, por ejemplo, se van a encontrar dentro de la universidad varios puntos de carga para carros eléctricos, ¿cierto? No tengo el dato en este momento acá, pero el crecimiento, digamos, en la compra de estos tipos de vehículos, digamos, que se mueven con energía eléctrica ha aumentado pues impresionante. Si de pronto alguno tiene el dato, buenísimo. Entonces, como en temas de energía accesible y no contaminante hemos avanzado bastante. ¿Por qué? Porque pues hay plata para hacer eso, ¿cierto? Sin embargo, pues todavía hay un montón de retos respecto como a este tema. Ok, gracias. Bueno, sí. Bueno, yo soy pesimista, no sé, bueno, yo les platicaré 2 historias. Primera historia, cada colombiano tiene que pagar 4 pesos de impuestos más para poder rescatar a Electricaribe. Porque llegaron los españoles, utilizaron mal los recursos, no invirtieron en la tecnología, no la modernizaron, no la renovaron, se robaron el dinero y se fueron a España. Y entonces dejaron Electricaribe hecho un desastre, que de por sí ya lo era, y ahora nos toca a todos pagar para que la rescaten, con la intención de que ya que la rescaten, volverla a vender. Esas son las cosas que hay que tomar en cuenta con aquello de tener acceso a la electricidad de una empresa tradicional. Ahora vamos a ver una empresa no tradicional, qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en la propia España. Hasta hace unos meses, hace aproximadamente 7 meses, en España existía una cosa que se llamaba el impuesto al sol. ¿Qué era el impuesto al sol? Que yo tenía que pagar un impuesto por tener un panel solar en mi casa. Porque un ejemplo que está dando Alemania en los barrios solares es que yo lleno de mis tejas de panel solar, genero electricidad y tengo un sobrante, y ese sobrante lo puedo vender. O sea, lo puedo integrar a la red general y obtener un ingreso por ese excedente que tengo yo de energía en mi casa. Entonces, bueno, los españoles inmediatamente hubo gente que dijo, oye, qué bueno, hasta vamos a ganar dinero, oye, qué padre, pues rájatelas que no, porque te vamos a poner un impuesto que tienes que pagar si quieres utilizar la energía de un panel solar. Hubo cambios políticos en España porque quitaron al partido que estaba, que era el PP, por corrupto, llegó otro partido,
y a los 3 meses derogaron el decreto y ya no hay más impuesto al sol en España. Entonces la gente ya está empezando a invertir en panel solar. Fíjense qué manera de estimular el que yo tenga un panel solar. No es únicamente que pueda satisfacer mis necesidades energéticas, que sea de manera limpia, sino que además pueda en un momento dado contribuir a una red general de electricidad a bajo costo y obtener unos ingresos por eso. Eso es ya trabajo colaborativo, eso es parte ya de la cuarta revolución. Y tiene que ver, si se fijan, lo que hay detrás en ambos casos son dos políticas. Una política que estimula la energía solar y otra política que insiste en querer sostener una empresa que es inviable. Electricaribe es inviable simplemente por las temperaturas de la costa. Tenemos que buscar alternativas complementarias de energía en esa región. Pero no, simplemente insistimos como los líderes esos que son de piedra, que pasan los años y nunca cambian nada, porque así funcionan las cosas y así funcionan bien para mí. Falta ver si para los demás. Entonces, bueno, son dos ejemplos de cómo puede funcionar ese asunto de la energía. Bueno, en relación con la energía, una propiedad de los sistemas complejos, yo insisto, con una visión sistémica de los retos y también de las oportunidades. Una característica de los sistemas complejos es que se fortalecen a través de la diversidad. La diversidad asegura resiliencia. Creo que un enfoque necesario para aproximarnos a la energía renovable es ver las oportunidades desde la diversidad de fuentes de generación de energía. Y una de esas, para conectar también y ver los ODS en términos de relaciones, de hecho hay un nexo del que se habla mucho, de nexo energía, agua, alimento. Los alimentos, nosotros descartamos los residuos de los alimentos, eso no es basura, la basura no es aprovechable, el residuo de un alimento es aprovechable y los descartamos y eso genera metano. Ese metano se puede volver biometano, se puede inyectar en la red, incluso las redes domiciliarias de gas natural las podemos aprovechar y podemos convertir los residuos de alimento en energía. Esa es una forma de generar energía. Tenemos que mirar también el desarrollo desde la óptica de la abundancia. La abundancia en términos, por ejemplo, de energía eólica, de energía solar, energía mareomotriz, energía hídrica o hidráulica, y pensar, construir y aprovechar esta forma de energía sin interferir con la forma como la naturaleza resuelve la vida. Y aquí me refiero, por ejemplo, a las presas hidroeléctricas, una tecnología del siglo pasado. Hoy podemos construir pequeñas centrales hidroeléctricas que aprovechen una parte minúscula del caudal de los ríos y poder seguir aprovechándola de una forma responsable y sostenible, que no sea invasiva, que no parta el río. Los indígenas dicen el río corre hacia abajo y hacia arriba, yo creo que es así también. Entonces, para poder solucionar los retos de energía para todos tenemos que verlo de manera sistémica, los tenemos que ver desde la oportunidad de la abundancia de los recursos. Yo ahora lo dije rápido, pero yo creo que algo que me gusta de la cuarta revolución es que es una revolución de la convergencia. Aquí están convergiendo lo tecnológico, lo físico, lo biológico, y yo creo que tenemos que hacer que converja otra forma de tecnología, que es la tecnología de la naturaleza. La naturaleza lleva 3.8 mil millones de años haciendo estadística y ahí hay una inteligencia la que tenemos que aprovechar, desde el aprovechamiento energético, desde no desgastar energía innecesariamente, y también tenemos que empezar a diseñar más en armonía con esas dinámicas de la vida, a diseñar los edificios de forma que pueda pasar la luz y no tener que consumir tanta energía, diseñar los edificios de forma que podamos cosechar agua y que no tengamos que usar tanta agua pues desde el sistema, que incluso el agua la podamos circular. Otro concepto que me gusta es, que también estaba en el video de la cuarta revolución industrial, el de una red interconectada global. Esa red interconectada global permitiría que en zonas en donde hay mucho sol se pueda generar unos excedentes que se consuman en otras zonas donde no haya sol. Y otra variable adicional desde la oportunidad, aquí estoy enfocándome solo en las oportunidades, retos hay muchos, pero me gusta pensar en las oportunidades, es este concepto del prosumidor. Acá ya la energía y la producción de energía se está descentralizando, ya no depende de unas grandes instituciones que producen esa energía y la distribuyen, sino que nosotros estamos pudiendo participar también en ese mercado de la energía, que es lo que hablábamos de los techos solares que ya están pudiendo vender sus excedentes a la red.
Entonces, si somos capaces de construir esas redes interconectadas, no solo entre ciudadanos, sino también entre países o entre regiones, con seguridad vamos a poder lograr abastecer de energía, por lo menos para garantizar unos mínimos básicos a la población. Entonces, creo que la cuarta revolución trae tecnologías que nos pueden permitir ser bastante optimistas. Tenemos que reconocer de todas formas que vivimos en un planeta de recursos finitos y que el crecimiento ilimitado en un mundo de recursos finitos es o para economistas o para testarudos, como dicen por ahí en una frase, y tenemos que hacer un uso racional también de esa energía, pues cierto, porque podamos lograr generar energía de diferentes fuentes no quiere decir que la vamos a desperdiciar. Entonces, bueno, no. Bueno, hemos estado hablando y hemos escuchado mucho de que para poder cumplir este objetivo se necesita de una infraestructura, ¿cierto? Que hay que saberla manejar, que hay que buscar los recursos, no solo los naturales, sino los otros recursos que se necesiten para poder hacer llegar pues esta energía a todo el mundo. El siguiente objetivo, que es el objetivo 9, nos pide construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. Listo, voy a arrancar teniendo en cuenta lo que acaban de decir de infraestructura. Voy a contar una experiencia bastante interesante que tuvimos hace unos años. ¿Han escuchado sobre redes de próxima generación? ¿Sí? ¿Alguien ha escuchado sobre redes de próxima generación, NGN, convergencia de redes? ¿No? ¿Sabían que Colombia le está apostando a NGN? ¿Tampoco? Bueno, entonces les voy a contar un poquito de la historia. Hace unos años, no recuerdo, creo que fue como en el 2006, el Ministerio de Tecnologías dio unas becas para ir a estudiar a Brasil sobre NGN, sobre redes de próxima generación. Fui afortunado de estar en el grupo que fue a estudiar NGN, y la contraprestación fue venir a Colombia a diseñar todo el core de interconexión NGN para Colombia a nivel de empresas telefónicas. Nosotros hablamos de cuarta revolución y nos creemos el cuento y muy bonito, y ya por ejemplo en Europa y Estados Unidos ya hablan de la quinta revolución, y bueno, resulta que cuando este estudio arrancó se esperaba que Colombia tuviera NGN para 2015, ¿sí? Para 2015, estamos ahora en 2019. Cuando nosotros fuimos a estudiar NGN a Brasil ya llevaba 4 años de estar probando NGN, y más o menos el estudio para llegar a entender la tecnología y cómo la vamos a implantar y a contextualizarla, ¿sí? Dura entre 10 y 15 años. Entonces, para no darnos tan duro, por ahí en el año 2006, 2007, Brasil nos llevaba aproximadamente entre 12 y 15 años de avance tecnológico con respecto a NGN. Listo, ese no es el problema. Nos ponemos a la vanguardia y todos los colombianos nos ponemos juiciosos y lo hacemos. Entonces, cuando llegamos acá, lo primero que había que hacer era que Colombia o las ciudades que van a estar en NGN, para poder llevar tantos volúmenes de datos, ¿sí? Por un core MPLS, por un core IP, pues requieren que las ciudades tengan ese core. Cuando empezamos a hacer los análisis, ese core solo lo tenía Medellín, Cali y Bogotá. Oh, qué problema, ¿no? Bucaramanga, todas las ciudades intermedias no tenían core MPLS. Entonces, pero bueno, seguimos siendo y hablando de tecnología de punta, ¿no? Entonces a veces digo, bueno, aquí de que no se caiga internet no hay problema, ¿cierto? El resto no importa. Entonces miren que la cuestión es cultural, ¿no? Entonces esperábamos empezar a llevar toda la data por IP, y actualmente hablamos de la sociedad del conocimiento y no hemos superado los datos, ¿sí? Porque ni siquiera tenemos las capacidades para recolectarlos, para
tratarlos, ¿sí? Que más adelante les voy a hablar sobre eso, gobierno de datos, ¿sí? Y procesarlos, sí. Entonces, pero ya estamos en ciencia de datos y todo ese cuento. Entonces, miren que no teníamos esas capacidades. Entonces se viene todo un proyecto que es el proyecto de anillo en fibra, ¿cierto? Que actualmente está en construcción. Es más, la licitación la ganó una compañía mexicana, sí. Es la que está en estos momentos montando todo el anillo en fibra para Colombia. Entonces, la cuestión es que queremos llevar proyectos de impacto social, los proyectos de impacto social a todas las comunidades en el país, pero hay que ser realistas. Todavía no contamos, así estemos aquí, o sea, es que como nosotros tenemos internet, creemos que eso es lo máximo. Todavía no contamos con la infraestructura necesaria como para llegar a generar ese conocimiento, a generar esa información que todos esperamos tener y esperamos procesar. Es importante que ustedes empiecen a revisar sobre este tipo de temas, cómo estamos en NGN. Por ejemplo, Singapur tiene un proyecto muy bonito, ellos sí lanzaron en 2015, se llama Singapur IN 2015. Es tan bonito porque todo está conectado a NGN, todo es fibra óptica. Entonces cosas como tan interesantes como que este proyecto o esta charla o esta conferencia la pudieran estar viendo todo el mundo, ¿sí? Toda la ciudad al mismo tiempo, bueno, todo el cuento. Cosas tan interesantes como tener los zoológicos conectados. Entonces si los niños del colegio está programada la clase para conocer el elefante, entonces la clase es transmitida y todos los colegios de la ciudad están viendo al experto en el elefante, hablando del elefante, con el elefante en vivo, desde su tableta, desde su PC, desde donde esté, y está recibiendo la clase. Entonces, aunque nosotros estamos avanzados, ¿sí? En ese caso sí soy muy pesimista, porque he estado ahí, conozco un poquito cómo está interconectado este país, nuestro país, y no soy tan optimista en cuestiones de tecnología. Creo que el término Industrias 4.0 todavía nos queda muy pequeño, con el dolor del alma, nos queda muy pequeño y tenemos que empezar a trabajar más. Y somos nosotros los ingenieros y somos nosotros los diseñadores los llamados a empezar a trabajar en este tipo de herramientas y de infraestructuras y de arquitecturas para la interconectividad. Listo, para reforzar un poco el tema acá, pues voy a hablar como de los retos de los negocios, los retos de las personas y los retos del gobierno. Entonces, respecto al reto de los negocios, en el 2015 el SECODE sacó un estudio que decía que el 30% de las que el 30% de las organizaciones de este país todavía estaban en la segunda revolución. Es decir, que acá pues máximo pues las empresas trabajaban con motores y ya, que eso era lo más high profile que podían sacar en esta vida, ¿cierto? Entonces pues como para que nos demos cuenta que todavía hay un montón de retos respecto a los negocios para desarrollar grupos económicos, digamos que de gran capacidad financiera, apenas están ingresando, ¿cierto? Al tema de Big Data, al tema de Machine Learning, pero todavía en pasos muy incipientes, ¿cierto? Eso como respecto a los retos de la industria. Respecto a los retos del gobierno, también es bien interesante el tema de innovación industrial e infraestructura. El gobierno nacional, pues si ustedes se dieron cuenta el año pasado, dos ministerios chocaron durísimo, ¿cierto? El Ministerio de las TICs y el Ministerio de Transporte por el tema de Uber, ¿cierto? No sé si recuerdan pues que el Ministerio de Transporte quería regular, pero entonces el Ministerio de las TIC decía que era una industria 4.0, que era importante que entrara. Y entonces en este momento pues ya Uber lleva más o menos 5 años en el país y todavía no hay una legislación clara respecto a ese tema, ¿cierto? Entonces uno dice como que, pues madre, la cuarta revolución va, digamos las tecnologías están avanzando, pero el gobierno todavía se queda ahí quietecito y no es capaz de hacer o de, digamos, de poder trabajar en pro de desarrollar leyes que permitan regular bien estos temas, ¿cierto? O el tema de seguridad de la información, también como para ponerlo en contexto. Otro caso interesante es el de Rappi, por ejemplo, donde también nuevamente dos ministerios volvieron a chocar, Ministerio del Trabajo, Ministerio de las TICs, porque el Ministerio de Trabajo decía, no, es que esta gente está trabajando, así que pues
tiene que usted tener garantías laborales con estas personas, pero el Ministerio de las TIC decía que era un tipo de modelo de negocio diferente. Entonces nuevamente ahí las normas grave, ¿cierto? Entonces digamos que desde los retos del gobierno, nuevamente por innovación e infraestructura todavía estamos con unos retos por desarrollar. Y desde el reto de las personas, este sí es un poco más futurista, este lo vi, pues si quieren anoten para que se lo vean ahí, El futuro del trabajo, un documental súper bacano, que habla sobre una cosa muy interesante, y es que por ejemplo con todo el tema de la automatización y el diseño de machine learning, pues que los algoritmos prácticamente pues aprendan, básicamente los ingresos de las personas más ricas van a aumentar exacerbadamente. ¿Por qué? Porque vas a necesitar menos capital de trabajo, entonces tus costos van a bajar y vas a ser mucho más productivo, entonces los ingresos van a aumentar. Pero por el otro lado nos vamos a quedar sin un montón de trabajos. Entonces, ¿qué pasa ahí? La brecha de desigualdad va a crecer un montón, y teniendo en cuenta pues que uno de los objetivos de desarrollo sostenible por allá del 10 creo que es el de desigualdad, pues nuevamente ahí hay dos cosas que están como contrarias, ¿cierto? Entonces digamos que desde en estos tres aspectos, industria, negocios y personas, hay unos retos durísimos en este objetivo de desarrollo sostenible que hasta el momento Colombia no ha podido abordar de una manera eficiente. Bueno, sí. Es que ya no sé si decir la verdad o callarme. No, miren, resulta que en algunas partes del mundo ya está hablando de tecnología 5G. ¿Sí han escuchado eso, no? De hecho en China ya hay alguna ciudad que tiene por ahí, en Estados Unidos, en Europa están preparando algunas. Aquí en Colombia me tocó escuchar la entrevista donde decían que, pues no, mientras que no se recuperara la inversión que se había hecho en el 4G, pues no iban a meterle 5G. O sea, sin importar que eso nos genera un atraso en relación a otros países y teniendo acceso a la tecnología, ¿Por qué insisto yo en que vean la cuestión política de las cosas? Porque espero que alguno de ustedes termine siendo algún dirigente, ya sea de una empresa, de un gobierno, y tome otro tipo de decisiones. O sea, las decisiones políticas tienen muchísimo que ver con los atrasos de los pueblos. O sea, no son marginales, no es algo que está allí, que no tiene que ver con nosotros. Al contrario, se toman decisiones con respecto a la tecnología, con respecto a si llegamos o no a ciertas comunidades con ciertos elementos, si los dotamos a ustedes de cierto conocimiento, si formamos trabajadores competitivos o colaborativos. O sea, todo eso tiene que ver con decisiones políticas. Ya en el caso concreto de la infraestructura, ya ven que siempre nos dicen países desarrollados y países en vías de desarrollo. Yo prefiero decir países desarrollados y países arrollados. Entonces, habría que ver cómo lo hizo en Singapur para poder lograr esas decisiones. Siempre nos ponen de ejemplo, es muy constante eso, ¿no? Los tigres de Asia, ¿no? Y entonces tú ves, por ejemplo, Corea del Sur, dices tú, bueno, porque la del norte no, esos son malos, y como son malos, tiene que ir mal. Pero los del sur, pues han avanzado muchísimo. Pero nadie te dice que en plena Guerra Fría, ese país recibió un montón de dinero para ser un ejemplo de desarrollo en relación a los países que estaban bajo la hegemonía comunista. Y si ustedes lo revisan, lo mismo pasó en Alemania, lo mismo pasó con Japón, que está frente a China, etcétera. O sea, hubo decisiones políticas que contribuyeron a impulsar las tecnologías en ciertos países, a nivel regional, a nivel mundial, porque forman parte de controles que hay en el planeta. ¿Cuál es el papel de Colombia? O sea, ¿qué somos como Colombia? O sea, somos un país que tenemos la mejor ubicación geográfica que puede haber. Somos el segundo país con más megadiversidad en el mundo. Somos de los países que tienen más fuentes de agua, que bueno, nos las vamos a acabar, pero ahí están, ¿no? Entonces, a veces yo escucho el discurso, no, es que Colombia es una maravilla, pero tiene a los colombianos. Y ese mismo discurso lo he escuchado yo en México. No, es que México, porque México es el tercer país con más megadiversidad. Fíjense lo que es la vida, estamos después de ustedes y en tamaño de territorio somos casi el doble. O sea que aquí está concentrado la diversidad, pero de manera brutal. Pero también se dice eso, es que tienen a los mexicanos. Hubo alguna vez alguien con quien yo platicaba ahorita que mencionaron Brasil, que decía, qué hermoso es Brasil, mira nomás las selvas, pues el primer país con más megadiversidad del mundo. Mira nomás el agua, pero tiene a los brasileños. Imagínate que tuviera a los holandeses. Y yo me quedaba, o sea, el problema es la población. Somos nosotros, los mexicanos o los colombianos. Volviendo, y así rapidísimo, para hacer una referencia. Cuando existían los objetivos del milenio,
Lo cumplieron, fíjense ya en los países, agárrense: Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Chile. Esos fueron los países que cumplieron los objetivos del milenio. Supongo que ahora los del desarrollo sostenible, yo espero vivir 180 años, entonces sí voy a ver los del 2030. Esperemos que ya esté Colombia ahí. Ah, mira, Colombia cumplió los objetivos del desarrollo sostenible y se volvió la utopía. ¿Ustedes han visto la película de Avengers? ¿Alguno de ustedes la vio? ¿Saben cuál es? No, la de Vengadores. ¿A quién prefieren? Les voy a poner 3 héroes. Yo sé que no les importa, pero ustedes piensen que sí. Primero, Thor, Iron Man o Hulk. Fíjense bien, ¿qué representa Iron Man? La tecnología, ¿no? En su máxima expresión. Innovación, creatividad, todo. ¿Qué representa Thor? ¿Qué es Thor? Es un dios. ¿Y qué representa Hulk? Un accidente de la ciencia. Esas son las 3 representaciones. ¿Cuál, en la película, quién es el que más llama la atención? Iron Man, ¿no? Se vean que es el que coordina, es el que habla con todos los demás, ¿se fijan? Porque él representa esta 4ª revolución industrial, pues. Es una manera en que nos están metiendo en la cabeza el poder de la tecnología. Pero nos la ponen en personajes concretos, de países concretos, en contextos determinados. ¿Cuántos latinoamericanos hay en Los Vengadores? O sea, ustedes díganme. Ya lo interracial ya vale, ya hay un negrito por ahí que anda, ya lo aceptan. No sé si algún indígena ande por ahí también. Pero ¿cuántos latinoamericanos hay? Perdón por lo de negrito, no había dicho eso, negro. Entonces, se fijan, eso construye perspectiva de nosotros como latinos. Y entonces construye a los empresarios que luego no quieren invertir ni arriesgarse y están esperando que el otro lo desarrolle para copiárselo e implementarlo, aunque eso nos genere atrasos históricos en nuestro desarrollo tecnológico y educativo. Por eso insisto en eso. Si queremos infraestructura resiliente, primero tenemos que tener empresarios resilientes con gobiernos resilientes, con estudiantes resilientes, profesionales, intelectuales resilientes. O sea, no se puede sacar agua donde no hay agua. Entonces tenemos que construir eso. Por eso vuelvo a la referencia que hace la CEPAL. Si no fortalecemos la arquitectura institucional, no va a ser posible llevar a cabo la 4ª revolución industrial. O vamos a llegar tarde. Ya nos toca al menos ser el presente de la historia y dejar de ser el pasado. Siempre estamos atrás, siempre. Es bien cansón. O sea, entonces por eso insisto en ese tema. Por eso estoy, dale con mi martillito. Y haciendo publicidad, mañana vamos a ver el objetivo número 12, que es producción y consumo responsable, para ver, pero lo vamos a ver con un tema muy interesante que es inteligencia emocional y desarrollo sostenible. Vamos a ver cómo las emociones hacen que consumamos como consumimos. Perdón, ya les sigo, perdón. Bueno, la Agenda 2030 reconoce que el progreso tecnológico es la base de los objetivos de desarrollo sostenible, y este objetivo de desarrollo sostenible tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con inclusión de ese proceso de industrialización, y tiene que ver con innovación. Cuando hablamos de resiliencia, también vuelvo aquí a problematizar un poco la palabra resiliencia. No solo la podemos ver como esa capacidad de soportar, sino también como esa capacidad de rebotar y generar un desarrollo transformador. Yo el ODS lo quiero ver así de ambicioso, y quiero pensarlo como esa capacidad de fortalecer nuestras infraestructuras, fortalecer nuestras ciudades para que no le cuesten a las dinámicas de la vida, sino que sumen. En Berlín, por ejemplo, o en Beijing se está hablando de ciudades esponja, que son capaces de capturar, de colectar el agua, de aprovecharla, de aprovechar cada metro que hay en la ciudad. Y realmente en las ciudades tenemos que pensar en este discurso de oportunidad, donde cada metro cuadrado es una oportunidad para producir energía, para producir alimento, para cosechar agua, para generar conectividad para otras especies, para polinizadores, para aves. Medellín, de aquí a Yapel, tenemos el 10% de las aves del planeta, de la diversidad de especies de aves del planeta. Y siempre pongo esta cita, pero en el mundo hay más pajareros que golfistas. ¿Por qué?
Colombia y ciudades como Medellín no le estamos apostando a esa riqueza de la naturaleza. Pensar en infraestructuras resilientes en Medellín no es solo pensar en muros de concreto capaces de soportar los desbordamientos de la quebrada, sino también pensar en cómo integramos a esa naturaleza en cada metro cuadrado que construye la ciudad. La ciudad no tiene por qué costarle a esa diversidad, sino que debería emplazarse y estimular la riqueza de la vida. Entonces, la invitación mía aquí en la reflexión de este ODS es que resiliencia la entendamos como esa posibilidad de generar un desarrollo transformador, que esa inclusión industrial, bueno, y aquí que no se me puede pasar esto, aquí la cuarta revolución es acerca también de cambios exponenciales, ¿cierto? Si yo doy 10 pasos lineales llego de aquí a la pared, si yo doy 10 pasos exponenciales le doy 5 veces la vuelta al planeta. Cuando hablamos de exponencialidad y de estos saltos ya casi cuánticos, también tenemos que entender que se empiezan a generar muchas oportunidades, pero a las personas que no pueden participar de la velocidad de estos cambios se les va a generar unas brechas muchísimo más amplias que tenemos que empezar a cerrar. Entonces, cuando hablamos de inclusión aquí en este ODS, también tenemos que hablar de cómo vamos a hacer para que todos podamos participar de los beneficios que nos trae la tecnología. ¿Cómo vamos a hacer para empoderar a las comunidades para que puedan generar innovaciones disruptivas, para que puedan generar cambios, que pasemos de una era de impactos negativos a una era de impactos positivos? Bueno, para finalizar vamos a unir los dos últimos objetivos, el 11 y el 16, porque están bastante relacionados. Nos dice lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Y el 16 nos dice promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Bueno, voy a arrancar con este tema y chévere que lo hayan unido porque me ayuda para lo que voy a hablar. Hay una nota aquí interesante para arrancar el tema. Dice, desde 2016, el 90% de los habitantes de las ciudades respiraba aire que no cumplía las normas de seguridad establecidas por la Organización Mundial de la Salud, lo que provocó un total de 4.2 millones de muertes debido a la contaminación atmosférica. ¿Se les hace, será que estamos ahí en esos indicadores? Bueno. Más de la mitad de la población urbana mundial estuvo expuesta a niveles de contaminación del aire al menos 2.5 veces más altos que el estándar de seguridad. Interesante dato, ¿no? Lo digo porque está ahí, es uno de los datos puntuales y nosotros lo vivimos. Aquí en Medellín tenemos serios problemas de contaminación atmosférica. La cuestión es la siguiente, la cuestión es que jóvenes, necesitamos ponernos, como se dicen por ahí, las pilas, las baterías para empezar a desarrollar sistemas, empezar a desarrollar aplicaciones, empezar a desarrollar, a construir infraestructura resiliente, como se dice, que genere impacto social. Les voy a contar una experiencia y también un poco las trabas que hay cuando uno empieza a trabajar en este tipo de temas. Por ahí en el año 2000, no recuerdo, 2014 me imagino fue, 2012, 2013, bueno, por allá, tuve la oportunidad de trabajar con la Facultad de Medicina en la Universidad del Rosario. ¿La han escuchado? Es una de las facultades de medicina pues más reconocidas de este país, son fuertísimos en la parte de neurología y estuve en ese grupo de investigación trabajando en el tratamiento, en la caracterización de epilepsia, ¿sí? ¿Todos sabemos lo que es la epilepsia o les cuento así por encimita? Las ondas, el cerebro está lleno de ondas, ¿sí? Son 3 ondas y cuando hay choques o cuando hay picos suceden cortocircuitos, entonces el cuerpo trata de reaccionar y por eso es que tiembla fuertemente. Entonces supongamos que tú eres un enfermito epiléptico, estás en el baño, nadie te vio, ¿sí? Y te dio el ataque, caíste y quedaste ahí botado. Llega tu familia, te recoge y te lleva a la clínica o te lleva al hospital. La pregunta del millón o la primera pregunta que hace el médico es, oye, ¿y cómo te empezó el ataque? ¿Sí?
Entonces, el instinto de supervivencia, tú imaginas algo. Esto es peligroso, ¿por qué? Porque cuando hay un ataque de epilepsia, se puede perder parte, gran parte o todo lo que usted tiene ahí en esa base de conocimiento. Entonces, usted por tratar de sobrevivir, le dice al médico, oye, me empezó con un temblor en la mano derecha. Cuando usted le dice eso al médico, ya en ese preciso momento usted empieza a autodestruirse. Cuando los problemas son del lado derecho del cuerpo, el médico diagnostica, ¿sí?, y medica el lado izquierdo del cerebro. Cuando los problemas empiezan por el lado izquierdo del cuerpo, el médico diagnostica y medica el lado derecho del cerebro. Y el diagnóstico y el tratamiento y los medicamentos son totalmente diferentes. Entonces ya empieza a matarte o empieza a enloquecerte o empieza a generar otros efectos colaterales que no esperabas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hicimos un trabajo bastante interesante y fue empezar cuando empezamos a trabajar minería de datos para buscar falsos positivos en el diagnóstico. Entonces lo que hicimos fue cruzar historias clínicas con electroencefalogramas. Usamos para análisis de electroencefalogramas, para que lo tengan ahí ustedes que tienen un área de ciencia de datos, usamos una técnica de minería de datos llamada Support Vector Machines, ¿sí?, para análisis de imágenes. Entonces, les cuento que el trabajo fue bastante complicado. ¿Por qué? Porque cuando íbamos a empezar a trabajar, entonces viene lo del último punto, jóvenes, no tenemos todavía arquitecturas de gobierno de datos, para nada, ni siquiera para gobierno, ni para clínicos, ni nada. Entonces empiecen a revisar porque ese es un tema puntual. ¿Cómo? O sea, estamos hablando de industrias 4.0, todo basado en inteligencia artificial, machine learning, todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, pero ni siquiera nuestras empresas tienen un estándar de tratamiento electrónico de datos. O si no, miremos las universidades, miremos las facultades. Ustedes van allí a otra universidad y allá no nos llamamos profesores, sino nos llamamos docentes. Vienen acá, aquí se llaman cursos, allá se llaman asignaturas. Vienen acá se llama sí, aula, allá se llama salón. Entonces uno dice, oiga, ¿cuándo nos vamos a poner de acuerdo? No hay un estándar de tratamiento y ese fue el primer problema que tuvimos en ese momento. ¿Qué nos tocó hacer? Existen organizaciones mundiales que rigen el tratamiento de los datos. Entonces, por ejemplo, ahí para que apunten y empiecen a averiguar, si trabajan con datos electrónicos a nivel de salud, hay una organización que se llama HL7, High Level 7, y en Colombia existe HL7 Colombia. Ellos te ayudan, ¿sí?, y te asesoran en lo que tiene que ver con la estandarización de las enfermedades, porque por cada enfermedad hay un estándar. Entonces aquí no había estándar electrónico para la epilepsia, las historias clínicas ni siquiera estaban almacenadas. Usted va de una clínica a otra y le toca llenar la historia clínica, ¿no?, cuando debería haber una sola historia clínica. Entonces es bien interesante este asunto porque sí, estamos hablando de industrias 4.0, como les digo, el término suena muy bonito, pero cuando usted ya se mete en el asunto dice, oiga, falta mucho por debajo para llegar allá. Por ejemplo, si trabajan con sistemas financieros, existe un estándar que se llama XBRL, Extensible Business Resource Language, para que los que lo quieran averiguar. Los que quieran trabajar, por ejemplo, con data, con metadatos y todo este cuento, existe una organización que se llama el DAMA. ¿Sí? El DAMA lo pueden averiguar para que empiecen también a trabajar con sus estándares de tratamiento electrónico de datos. Una tesis de grado, por ejemplo, acá puede ser, oiga, venga, creemos el estándar de tratamiento electrónico de datos para que el sistema de información académico, ¿sí?, funcione de la mejor manera y se pueda consumir por cualquier sistema. Y no es difícil. Ustedes ya vieron programación XML, algunos ya están trabajando con JSON, entonces armar un estándar no es tan complicado. Aquí el punto es que sí, hay muy buenas intenciones, pero debemos trabajar fuerte en la parte de cultura y debemos trabajar fuerte en la parte de veeduría. ¿Por qué? Porque el gobierno sí tiene sistemas para la parte clínica, solo que cada IPS, EPS hace lo que quiere, ¿sí?
monta sus propios sistemas, monta sus propios esquemas y el gobierno no les exige absolutamente nada. El gobierno también tiene un estándar de tratamiento electrónico de datos, se llama GEL XML, por si lo quieren revisar para transferencia de archivos a nivel de gobierno. Entonces hay que empezar a revisar desde la parte baja, desde datos, cómo generamos información, cómo llevamos esa información a conocimiento, cómo ese conocimiento lo volvemos experiencia y esa experiencia es la que nos va a poner ahí en industrias 4.0. No estamos lejos, pero sí hay que tratar de reducir esa brecha que actualmente pues nos perjudica y nos dificulta lograr mucho más impacto, ¿sí? En cualquiera de los sectores. Hablo en el sector salud por la experiencia que tuvimos. También les cuento, ahorita entramos a participar en el Campeonato Mundial de IoT, en el Sigfox Challenge 2019 y vamos a trabajar con la implementación de un sistema IoT para medir todas las partículas de gases, ¿sí? Directamente y enviar mensaje a la nube para todo lo que tiene que ver con contaminación, para diagnóstico de problemas pulmonares, ¿no? Entonces también eso mañana les contaré un poquito sobre el reto. Ese es como el punto ahí en este aspecto. Listo, respecto como a mezclar estos dos objetivos de desarrollo sostenible, hay varias cosas interesantes, ¿cierto? Yo voy a hacer como corto, pues, para no alargarme mucho, hablaré sobre el tema de democratización de la información y el otro tema es que se está haciendo, por ejemplo, para medir nivel de transparencia, por ejemplo, ¿cierto? Resulta pues que acá en Medellín, pues nosotros todos sabemos pues que entre los meses de marzo y octubre, por ejemplo, hay crisis de contaminación atmosférica, ¿cierto? Por un tema que se hay como de estacionalidad en los vientos y no sé qué, y entonces se devuelve esto acá una nube que no va a salir los gases y no sé qué, y ya entonces se llena esto de partículas PM2.5 y PM10. Acá en Medellín, por ejemplo, hay alrededor de 60 sensores que miden calidad del aire, ¿cierto? Muy importante pues hacer la medición, muy interesante y pues avanzamos en eso. Otras ciudades en Colombia no tienen eso, ¿cierto? No hay la posibilidad de saber cómo estamos ahí. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, las decisiones que se toman a nivel de gobierno no corresponden a la crisis, ¿cierto? O sea, no, entonces paremos, tengamos pico y placa, un pico y placa más extendido, no sé qué vainas, pero al fin y al cabo si uno se da cuenta no pasa nada con los niveles pues de crisis atmosférica. Entonces, bueno, hay una democratización de la información porque efectivamente cualquier persona desde su celular, si se baja la aplicación del CIATA, puede ver cómo está la calidad del aire, ¿cierto? Pero nos damos cuenta que a nivel de política pública, a nivel de, digamos que de decretos y digamos legislación acá local, no está pasando nada que de verdad permita mitigar este riesgo pues al que estamos enfrentados cada día. Así como un dato pues pequeño, la Universidad de Antioquia en el 2008 creo sacó un informe en la Facultad de Salud Pública que decía que en Colombia una persona se muere cada 8 horas, o sea, cada 8 horas se muere una persona por enfermedades relacionadas con el sistema respiratorio. Entonces eso significa que se mueren más personas por enfermedades relacionadas con contaminación del aire que por violencia pues acá en el país, ¿cierto? Eso es como una cosa importante. Ahora, por el lado de paz y justicia, pues como les decía, un tema de transparencia y bueno, tenemos los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Les voy a contar algo que está haciendo la Universidad Nacional en Bogotá, muy interesante, es utilizar blockchain, que no sé si pues de pronto los de ingeniería de sistemas conocen un poco más sobre esta tecnología que trata pues de asegurar como los datos de una manera que todo el mundo pueda ser como revisor de esos datos. Y para el tema de restitución de tierras. Saben que restitución de tierras es a las personas que fueron víctimas de conflicto y lo sacaron de sus tierras, pues después de un tiempo y digamos de un proceso legal bastante difícil, complicado y digamos riguroso no, se dan cuenta que el blockchain puede ser una alternativa porque pues puede asegurar los datos. Es decir, antes un juez llegaba y ponía, no, es que este señor tiene 10 metros cuadrados cuando en realidad tenía 15, pero acá con blockchain ya hay una trazabilidad en el proceso porque le toman una foto al juez, entonces ya queda el juez ahí, queda con la huella digital, listo, ya. Entonces, y ese dato, por ejemplo, no lo pueden modificar porque es imposible, porque eso se reproduce, no sé, 1 millón de veces pues, o no sé cuántos millones de veces, ¿cierto? Entonces
Ahí está la primera cosa, como la transparencia en la trazabilidad de la información. Lo otro es que si mete un dato de 10, ese dato de 10 lo conoce 1 millón de personas, o sea, es imposible que después lo modifiquen, como pasa pues con la restitución de tierras. A muchas víctimas del conflicto en este momento, digamos que todas las posibilidades de recuperar su tierra las han perdido. No se sabe cuál va a ser el mecanismo para devolverle las tierras, pero digamos que este tipo de cosas que en Colombia el problema de la tierra es una de las cosas más graves en temas de paz, es digamos que un primer camino para empezar a trabajar en eso. Todavía falta mucho, como les digo, por allá en el de Industria, Innovación e Infraestructura, todavía nos falta un montón de desarrollo, entonces hay unos retos, hay unas cosas que están haciendo, pero entonces ya saben dónde pueden trabajar en temas de transparencia los ingenieros de sistemas, en temas de trazabilidad de datos y de, digamos, información de data y información estadística, los ingenieros industriales, para que lo tengan ahí como presente. Bueno, oye, tengo una duda, ¿sigue otro tema después? O sea, ¿ya con eso concluimos? Ah, ok, bueno. Bueno, buenas noches. No, bueno, 3 historias así rapidísimas para tratar de aterrizar todo lo que he estado hablando. Les comentaba que he estado insistiendo mucho porque, bueno, para mí es trascendente, es muy importante, pues, o sea, se pueden hacer miles de esfuerzos modificando la tecnología, pero si no logramos cambiar las relaciones que se dan en la sociedad, de nada va a servir. América Latina no es la región más pobre del planeta, pero es la más desigual. O sea, donde hay más desigualdades en América Latina. O sea, la distribución del ingreso es totalmente desigual. O sea, hay grandes núcleos de pobres con pequeños grupos de multimillonarios. A mayor crisis económica, más multimillonarios, porque hay transferencia de riqueza. Y el modelo actual, el que se está utilizando en gran parte de América Latina, les voy a dar un ejemplo con México. Antes de la aplicación del modelo actual de desarrollo, que me llaman neoliberal, como decía en el video, en la revista Fortuna, aparecía un mexicano, cuando empezó el modelo neoliberal, en 1994. Cuando terminó ese periodo, había 50 multimillonarios en la revista Fortune de México. Y dice, oye, pues qué listos, son bien buenos, generan mucha riqueza. Lo que pasa es que les vendieron la industria telefónica, la eléctrica, el petróleo, o sea, hicieron transferencia de riqueza de lo público a lo privado. Y entonces, bueno, de pronto surgen el montón de multimillonarios y haciéndote creer que, pues, que tiene una gran habilidad para generar riqueza, cuando en realidad lo que pasó ahí fue una transferencia de riqueza. Esa transferencia de riqueza se presenta continuamente en nuestras sociedades. ¿Cuál es la ventaja de la cuarta revolución industrial para el modelo de desarrollo actual? Fíjense bien, es altamente innovadora, o sea, genera muchísima innovación. Puedes extraer la riqueza rápidamente y puedes generar ganancias también muy rápidamente e irte a innovar otra cosa. Esa es la competencia real. Hace rato él comentaba algo que es la dualidad, es decir, va a haber un grupo de personas que van a vivir muy bien y otro grupo de personas que van a estar totalmente fuera de la cuarta revolución industrial, por no decir países, porque yo ya no creo en eso. Yo antes pensaba que el problema era los países y resulta que dentro del país hay gente que vive en otro país, o sea, viven en otra región del mundo, aunque vivan en Colombia. O sea, hay calles en las que uno va en Colombia y estás en Europa, y hay calles en Europa que estás en América Latina. O sea, hay sectores de las poblaciones en el mundo que viven en condiciones muy malas. 300 millones de personas, 300 familias manejan el 60% de la riqueza mundial. Y eso se va a incrementar con la cuarta revolución. O sea, no es que se va a disminuir. Va a venir un periodo de acumulación de riqueza con la cuarta revolución porque es altamente productiva con muy bajos costos. Eso es lo que se está buscando. ¿Qué es lo que va a pasar entonces con las sociedades? ¿Qué creen que va a ocurrir? Si va a haber más miseria, pues va a haber más violencia, va a haber menos paz. Entonces pareciera, desde el punto de vista del muchacho que le regalaron los patines, que el hecho de que nos regalen la cuarta revolución industrial solo nos va a traer desgracias. No es así. Hay un periodo que va a ocurrir eso, pero después viene la normalización, entre comillas, que es la distribución de esa riqueza que está generando. Así sea, por más contenida que esté, se tiene que distribuir a través del empleo y a través de la generación de espacios de participación. Pero ¿saben de quién se va a dar cuenta de eso? Ustedes. Mi generación, y aquí sí lo personalizo, en mi generación les dejamos un mundo patas para arriba. O
se los dejamos al borde de la extinción. Mucha gente no cree, pero estamos así, a un pelito. Estamos actualmente en 16 grados promedio centígrado del planeta. Durante miles de años estuvo en 15 grados. Ese grado se acaba de incrementar el año pasado. Si la temperatura promedio de la Tierra llega a 18.5 grados, el 90% de los ecosistemas del planeta desaparece. A ese nivel estamos y la mayoría de la gente no lo comprende y no lo ve. Y como tenemos una gran fe en Iron Man, pensamos que la tecnología va a resolver todo. Y no es cierto. Es la democratización, no únicamente de la información, sino de la participación y de la toma de decisiones, la que va a permitir que podamos en un momento dado transformar esta situación en algo que podría ser más o menos lo que le llaman adaptación, que también a mí es un término que me cuesta mucho trabajo, porque yo creo que el ser humano debe ser esencialmente inadaptado, más que adaptado, pero bueno, en el contexto de lo que estamos hablando, vale, pues que sea adaptado. Pero ese es el problema que ustedes se enfrentan. Cuando ustedes terminan la carrera, su carrera va a haber sufrido tantos cambios que ustedes van a tener que estar actualizándose para poder mantenerse al menos al tiempo en que están haciendo esos cambios. O sea, ya no se trata de ver qué órdenes van a recibir, sino de qué van a crear. Ya no se trata de ver si saben o no aplicar la fórmula, sino hasta dónde pueden innovar con esa fórmula, hasta dónde la pueden transformar. Las sociedades pacíficas nacen de la justicia, y la justicia nace de la verdad, y la verdad nace del diálogo entre todos. La tecnología es una herramienta, no es una finalidad. Los problemas ambientales no son técnicos, no son tecnológicos, son humanos. Mientras que no resolvamos el problema humano, podemos tener las mejores tecnologías y el problema va a estar estando ahí. Ya para terminar, allá en Guadalajara, donde soy yo soy de Jalisco, en México, donde son los charros y el tequila, y las tortas ahogadas, que son tortas así, ahogadas en chile, bien buenas. Hay una laguna, un lago que se llama el lago de Chapala. De pronto ese lago, que tenía unos peces, que es un pez que se llama el pez blanco, muy sabroso, pues ya no estaba el pez blanco, más bien estaba medio gris y algunos verdes con 3 ojos, como los de los Simpson. Empezaron a investigar y resulta que el río que alimentaba el lago, en los estados por donde pasaba, le aventaban de todo, lo contaminaban. ¿Qué se hizo? Se pusieron plantas de tratamiento de agua a lo largo de todo el río, desde donde empezaba el río, para que empezara a llegar el agua sin contaminantes o con muy pocos contaminantes al lago. Empezó a ocurrir, se empezó a recuperar el lago. Empezó hasta los peces, ya salían ahora sí con 2 ojos nomás. ¿Qué creen que ocurrió? Que de pronto volvió otra vez el problema. Oye, ¿por qué está volviendo el problema? Pues habían puesto cerca de 100 plantas, por darles un número, de tratamiento de agua, y al término de 5 años estaban trabajando, por decir algo, 20. ¿Qué había pasado con las otras plantas? Se habían parado porque se habían robado las piezas, porque se habían robado el presupuesto para echarlas a andar, porque había inconvenientes de ciertos sectores con ciertos desechos que no podían ser procesados. Todo eso volvió a provocar que se contaminara el lago. Si se fijan, no era un problema tecnológico, era un problema humano, un problema de organización social, un problema de la toma de decisiones, un problema de participación. En ese sentido es que podemos resolver el problema actual. Vean ustedes la gente, cómo saben, vean los compañeros, o sea, están muy bien informados, saben cómo impulsar el cambio, pero si ustedes no participan y no se la creen, no va a haber cambio. Y vamos a mejor regresar dentro de 20 años y vamos a seguir aspirando a ver si podemos tener 10G en el país, ¿verdad? Mientras que el mundo ya está en 20G. Perdón por la regañada. Yo insisto en el optimismo. Las ciudades son foco de progreso y concentran en el mundo a casi 50% de la población global, en Colombia el 70%, y se espera que alberguen al menos el 85% de la población 2030-2050. Entonces las podemos ver como un reto. Finalmente la huella ecológica de una ciudad como Medellín es 100 veces el tamaño del área metropolitana. La deforestación en otros sectores del país depende en gran parte de la dieta de nuestra sociedad, de nuestras ciudades, y en el mundo en general la forma como consumimos transforma la realidad planetaria. Lo que consumimos lo promovemos y en esa medida también nos tenemos que empoderar desde el consumo. Pero bueno, la parte de la oportunidad es que las ciudades son esos espacios en donde podemos llegar a más cantidad de personas.
¿cómo hacemos para que este mensaje baje? ¿Cómo hacemos para tocar y transformar otras realidades? Y una invitación que hacemos en Chuquer, en la empresa que represento, es cambie sus 10 metros. Cambie sus 10 metros es empodérese usted para llegar ahora a su casa, para salir de acá empoderado, para estar convencido de pensar que usted puede transformar esa realidad. Así como esperamos que haya buenos gobernantes, seamos los buenos gobernantes de nuestras propias vidas, transformemos esos 10 metros. En la medida que compartamos esos 10 metros con otra persona, vamos a ser capaces de influir en otra realidad y eventualmente vamos a lograr generar impactos que se van desarrollando en cascada. La invitación mía es: no existe desarrollo sostenible sin comunidades sostenibles. Empecemos a ver, como decía Gandhi ahora conversando con Germán, seamos ese cambio que queremos ver en el mundo. Es frustrante ver los retos de sostenibilidad que enfrentamos, o son devastadores los mensajes desde los expertos en clima, desde los expertos en biodiversidad, de todas las disciplinas, y realmente la situación es crítica. Pero empoderémonos desde nuestras realidades, desde nuestro consumo, desde lo que hacemos en la cotidianidad para hacer ese cambio que queremos ver en el mundo, y empecemos a transformar realidades. Las ciudades, veámoslas como esa oportunidad de llegar a muchas personas y de ser capaces de generar cambios que van a tener impactos a escala planetaria. Muchas gracias a nuestros invitados. De verdad que nos hemos dado cuenta que día a día todo esto de la cuarta revolución industrial genera retos, y retos muy grandes, no solo para las generaciones futuras, sino para ustedes, que son la generación del presente. De ustedes depende qué tanto se puede avanzar, no solo en la parte tecnológica, porque sí, toda esta cuarta revolución industrial sabemos que abarca tecnología, pero la tecnología no se hace sola. La tecnología fue creada por seres humanos, ¿cierto? ¿Qué hacemos nosotros como humanos, como personas que vivimos en esta tierra, para que esa cuarta revolución industrial, toda esa tecnología a la cual nos estamos enfrentando, podamos utilizarla para mejorar nuestro entorno, nuestro ambiente, que sean impactos positivos y no impactos negativos? Nuestros participantes nos los han expresado en cada uno de nuestros objetivos. Y como nos comentaba Mauricio en este momento, ¿qué están dispuestos ustedes a hacer en esos 10 metros cuadrados en los cuales ustedes se desenvuelven para mejorar todo este embrollo en el cual estamos, pero que vaya de la mano no solamente de esa tecnología, sino de qué nosotros podemos hacer como personas que estamos involucrados como ingenieros para mejorar todo eso que conlleva esta cuarta revolución industrial? Uno de nuestros participantes nos regala una pregunta y nos gustaría que ustedes se llevaran esa pregunta para que reflexionaran. ¿Está usted preparado para integrar el empoderamiento tecnológico al empoderamiento social y ayudar a resolver las múltiples problemáticas a las que se enfrenta nuestra ciudad y región de aquí a 2030? Es una pregunta para reflexionar. Muchas gracias a ustedes por su participación. Muchas gracias por su asistencia. Le damos el paso a nuestra compañera. Les recordamos a quienes siguen nuestra transmisión en YouTube y en Facebook de que hoy tenemos un beneficio especial para ustedes, y es la beca Evento UNAC. Así que ustedes solo deben dejar allí en el chat de cualquiera de estas dos redes sociales su nombre y su número telefónico. De esta manera llegamos al final de esta programación. Agradecemos la presencia y participación de cada uno de ustedes en esta transmisión desde la Corporación Universitaria Adventista en la ciudad de Medellín. Recuerden seguir disfrutando de los talleres y conferencias de la tercera semana de la ciencia, tecnología e innovación. Este miércoles volveremos a transmitir por nuestro canal de YouTube 3 conferencias. La primera, liderar en la era de la cuarta revolución industrial. La segunda, el papel de la ciencia de datos en la revolución 4.0, una revolución para y por las personas. La tercera, conociendo blockchain. Hasta pronto.
Listo, muchachos.